Muchas gracias. Estoy aquí con dos amigos de Postmodernia, dos personas que desde el principio nos han seguido, nos han ayudado, han estado con nosotros. Y se trata de dos maestros, dos titanes de la cultura. Y me toca a mí hacer de árbitro e intentar disciplinar sus salidas de tono que seguramente se producirán. Quiero decir, más que de tono, de tiempo, porque tanto uno como otro tienen tanto argumento, tanta capacidad y tantísimo que decir que tendré que hacer el desagradable papel de moderar las intervenciones. Postmodernia está implicada de manera esencial, fundamental y rotunda en la batalla de las ideas, que es el leitmotiv de esta intervención. La batalla de las ideas, como decíamos el otro día, no es una pose, no es una etiqueta de quita y pon. La batalla de las ideas necesita conocimiento, convencimiento, y es una batalla que se libra en términos políticos entre el globalismo y la identidad, entre el individualismo y la comunidad, entre las élites y el pueblo. Pero también desde el punto de vista intelectual se libra entre la oligarquía del mercado y la aristocracia del espíritu, de la que tenemos aquí dos egregios representantes. Quisiera empezar repartiendo juego como entrenador del Dream Team. Vamos a empezar con una pregunta para ambos. Iremos saltando de una a otra. ¿Qué es la batalla de las ideas? Por veteranía le cedemos el turno al maestro. Bueno, la veteranía es indiscutible. Buenas tardes a todo el mundo. Me alegra muchísimo, querido Rafa, que hayas dicho batalla de las ideas y no batalla de la cultura. Porque la verdad es que la cultura es un concepto muy evanescente y hoy ya se ha convertido en un cajón desastre, como tantas otras palabras, como libertad, como democracia, como fascista. Y entonces yo precisamente, mira, yo soy muy partidario de los textos escritos. Decían los latinos, verba volant, scripta manent. Entonces me he tomado el trabajo de seleccionar en un libro publicado en 1996 por el padre de este señor, por Gustavo Bueno, que ese sí que era un maestro de verdad y un titán del pensamiento y prácticamente el único filósofo español que ha elaborado un sistema filosófico, el cierre categorial, ¿no? Pues bien, en el año 96, Gustavo Bueno, padre, senior, publicó un libro que se llamaba El mito de la cultura, que ha sido reeditado continuamente desde entonces. Entonces, perdonadme que yo, para responder a esta palabra, intentando delimitar un poco el concepto de la cultura, lea unos párrafos, scripta manent, una vez más, de ese libro de Gustavo Bueno que se refieren a la cultura. El título del libro ya dice muchas cosas, dice El mito de la cultura. Y Gustavo Bueno en ese libro decía lo siguiente. Son citas un poco largas, perdonadme por ello. En la introducción decía: en cualquier caso, el relativismo cultural sobre el que se apoya el humanismo indigenista tiene consecuencias devastadoras en la práctica cotidiana. Por ejemplo, equiparar en nombre del principio de igualdad entre todas las culturas a las reliquias vivas actuales de los salvajes más primitivos, pongo por caso a quienes practican el vudú haitiano, el candomblé brasileño o la santería cubana, con las culturas más racionalizadas de nuestro tiempo. Por ejemplo, quienes en nombre del filantropismo llegan a identificar a los hombres más cultivados de nuestro presente con nuestros primos, los chimpancés, primos entrecomillados. Se verían esas personas obligadas a identificar recíprocamente a los indígenas primitivos con los simios o primates presapiens, transformando en humanismo compasivo ante los salvajes humanos con una suerte de animalismo compasivo.
en efecto y en general, quien ve a un chimpancé como un ser humano está muy cerca de ver a los seres humanos como chimpancés. De esta visión nació el proyecto Gran Simio. Más adelante, esto está en la introducción del libro. Al final, el final del libro, el epílogo, lleva un título también muy esclarecedor. Dice: la cultura como opio del pueblo. Me gustaría recordar también al respecto que Eliot, el poeta, el premio Nobel de Literatura, distinguía entre cultura y civilización, que son dos términos que ahora se confunden continuamente, por ejemplo, con la famosa alianza de civilizaciones que lanzó nuestro ínclito presidente Zapatero, entre otras lindezas, ¿no? Civilización en el mundo solo hay una, la misma. Da igual en Johannesburgo, que en Tokio, que en Buenos Aires, que en Madrid o que en Córdoba. ¿Qué es la civilización del asfalto? ¿Qué es la civilización de la tecnología, de los teléfonos, de la televisión, de los rascacielos, de los coches, etcétera, etcétera? No puede haber, por lo tanto, un choque de civilizaciones, con lo cual tampoco puede haber, evidentemente, una alianza de civilizaciones. Las culturas, en cambio, parece como si hubiera un choque de culturas. Yo rechazo ese concepto. Mi visión de la cultura es que la cultura tiene que ser homogénea. La cultura es algo que se edifica en función de una larga historia de tradiciones. Recordemos que en latín, lengua sabia donde las haya, traditio, de donde viene tradición, significaba entrega. La traditio era lo que un padre, un abuelo, un maestro, un filósofo entregaba a las generaciones sucesivas, es decir, a vosotros, que sois generaciones sucesivas, desde luego a la mía e incluso a la de Gustavo Bueno, pues lo entregaba, que era el saber acumulado en las épocas anteriores. En estos momentos, debido a esto de la globalización, se produce una ruptura absoluta con ese saber, con la tradición, con la tradición, con la entrega. Se rompe lo que en latín se llamaba la aurea catena, que era la cadena precisamente de la tradición. Yo hoy me he encontrado en mi cuenta de Twitter, mi único vínculo con la tecnología es en Twitter. Efectivamente he descubierto en Twitter una especie de género literario, viejo como el mundo, que es el género del aforismo. Y la verdad es que yo, que tengo cierta vocación de avispa con aguijón, bueno, pues por las mañanas me levanto y lo primero que hago es cuidar bastante lo de Twitter y dejar 6 o 7 aguijonazos, ¿no? Bueno, pues esta mañana he puesto alguno y me han respondido un tuitero desconocido con la perfecta definición de lo que es el globalismo. Porque en estos momentos, efectivamente, la batalla de las ideas se entabla entre dos fuerzas completamente opuestas, que es la identidad y que es la globalización. La globalización nos dice, me decía, en este tuitero, dice, consiste en humanizar a los animales, deshumanizar a los humanos, masculinizar a las mujeres, feminizar a los hombres, hacer adultos a los infantes, a los niños, o infantilizar a los adultos. Y añadía este tuitero, esta es la realidad paralela que busca implantar el globalismo, pero eso no quiere decir que sea realidad. Lo que el famoso pensamiento lo digo también entre comillas, woke, consiste fundamentalmente, en fin, lo que llamamos progresía, los progres, en negar la realidad, en oponer la evidencia de la realidad al pensamiento evolutivo, de que las cosas deben ser como ellos piensan y no son como son. Y eso conduce al ser humano y a la humanidad a la catástrofe, en mi opinión. En ese texto de Gustavo Bueno, sobre la cultura como opio del pueblo, decía: ¿qué función desempeñan estas relativamente recientes casas de la cultura, heredadas quizá de las antiguas casas de los pueblos a través de la institución de los teleclubs en el final del franquismo, que en las villas españolas, no tanto en las aldeas ni en las grandes ciudades, se sitúan en un espacio singular, el de los edificios singulares, tales como la iglesia, con mayúscula, el campo de fútbol, con mayúscula, la escuela, con mayúscula, el ayuntamiento, con mayúscula, o incluso la plaza de toros? Es que estos otros edificios no son también casas de la cultura, partes del todo complejo. El todo complejo viene en cursiva, porque con él se refiere Gustavo Bueno, a este concepto de la cultura como cajón desastre, en la que todo, absolutamente todo, es cultura. Desde Rafa Nadal hasta un etólogo, en fin, que nos haya descrito cuál es la conducta de los chimpancés. Nadie lo sabe muy bien. Lo único que puede decirse es que la superioridad espera que cuando el habitante de la villa, el villano, lea el rótulo que le invita a entrar en la Casa de la Cultura, entienda algo más que el anuncio de un local en el que duermen algunos libros, cuelgan las acuarelas de una exposición fugaz o en donde se agita bulliciosamente un televisor. La superioridad
espera que el habitante de la villa perciba en el rótulo del nuevo edificio la entrada a un mundo etéreo e indefinible. El mundo o reino de la cultura, que es mucho más que la escuela, el ayuntamiento, la iglesia, la discoteca o incluso la casa del pueblo. La superioridad espera que en la casa de la cultura el villano crea que entra en comunidad con los demás hombres libres que respiran en una atmósfera irreal y sobrenatural. La superioridad espera y por ello utiliza sus animadores culturales, no sacerdotes, ni profesores, ni monitores, ni entrenadores, que el villano, al entrar en la casa de la cultura, olvidará no solo las miserias del mundo más prosaico del trabajo, sino también el espíritu de frívola diversión que sopla en el teatro o en la discoteca, o el de la disciplina que sopla en la escuela. Soplaba más bien. Eso no lo dice Gustavo Bueno, lo digo yo. La superioridad espera que el villano se sienta sin esfuerzo como inundado por una gracia elevante que como un don del Espíritu Santo desciende sobre él para purificarle, elevarle y santificarle. La superioridad, en fin, espera que la casa de cultura en la villa sea para el villano la antesana del reino universal de la gracia. Fuera de él, el villano sería un desgraciado. Yo al leer este párrafo pienso, por ejemplo, en esas colas de borregos numerados que se colocan bajo un sol implacable o bajo una lluvia no menos implacable, larguísimas colas, para entrar en el Museo del Prado, cuando lo único que les interesa del Museo del Prado es sacarse una foto, suponiendo que eso esté permitido, que no lo sé, delante de las meninas, en fin, o de algún cuadro que merezca esa fotografía, para luego enseñarlo a las comadres, a las demás comadres en el patio de luces de la casa, o los varones a los amigotes en la taberna. Sigue Gustavo Bueno. La liturgia, para alcanzar ese estado de gracia, sea en la villa, sea en la ciudad, mantiene además una estrechísima vinculación con la liturgia religiosa, a través de la cual los sacerdotes, oficiando en el altar, ofrecían a un público que llenaba los bancos de la iglesia o que permanecía en pie el milagro de la transubstación. El altar es ahora el escenario. La cultura selecta de nuestra época es considerada desde un punto de vista planetario, sobre todo una cultura de escenario. El propio campo de fútbol sigue también siendo un escenario. En el escenario los actores desempeñan el papel de sacerdotes ante el público de los nuevos templos, las salas de concierto, las salas de teatro, las de rock, las de cine y sobre todo la sala dispersa por los cientos de millones de plateas de las diversas ciudades, a saber, las casas particulares que en lugar de una cruz tienen en su tejado una antena de televisión y en las que la ceremonia del rezo del rosario en familia ha sido transformada, en virtud de una suerte de pseudomorfosis, en la ceremonia de ver la televisión en familia. Sigue y sigue y sigue, me salto unos cuantos párrafos y llego a... Bueno, llego por ejemplo a la definición citada por Gustavo Bueno de vulgo según Ortega. Vulgo es todo hombre que se encuentra satisfecho de lo que es por el mero hecho de pertenecer a su grupo, cebado de su propio existir y de las rutinas o señas de identidad que el grupo le suministra. Esta definición vale por igual para un partido político que para una peña de seguidores de un determinado equipo de fútbol o de un determinado torero. ¿Acaso, se pregunta Gustavo Bueno, sería posible separar al pueblo democrático de esa cultura selecta que parece ser el medio a través del cual tanto las élites como la plebe alcanzan su dignidad y su propia estimación? Y si fuera posible, ¿sería prudente? ¿Cómo proporcionar ocupación inofensiva, pero eficaz a millones y millones de jóvenes o de adultos durante sus horas de ocio o durante sus años de desempleo? ¿Cómo proporcionar ocupación al ocio de las élites que pueda resultar menos peligrosa de lo que sería una ocupación consistente en la maquinación, en la drogadicción o en la educación de nuevos sistemas de explotación? Napoleón podría decir en nuestros días: un buen actor, un buen guionista de televisión, un buen músico de vanguardia, un buen autor teatral o un buen entrenador de fútbol me ahorra 100 gendarmes. Termino ya. Dice Gustavo Bueno, me limitaré, por tanto, a recomendar una recomendación que Epicuro, y estoy hablando de uno de los más importantes, significativos filósofos de la historia de la humanidad, que Epicuro daba a uno de sus discípulos, por si acaso alguien encontrase en ella ocasión para explorar nuevas formas de vida, no ya volviendo a la naturaleza, justo lo que no hacen los progres ni los de woke, sino simplemente al mundo que envuelve a la vez a la naturaleza y a la cultura. Toma tu barco, decía Epicuro, y huye, hombre feliz, a vela desplegada de cualquier forma de cultura.
La historia del término cultura, tal como se ha ido conformando a lo largo del siglo XIX y sobre todo del XX, es la historia de un proceso progresivo de confusión de las cosas más heterogéneas, de magnitudes diferentes y del alcance todavía más diverso, que se han ido amalgamando las unas con las otras en una masa homogénea y viscosa sobre la cual, como si fuese un pedestal, pudiesen situarse los hombres, unas veces para considerarse a sí mismos a mayor altura que los animales, otras veces para considerarse a mayor altura que otros hombres. El alemán o el francés ha creído, encaramado en su cultura, estar situado a mayor altura respectivamente que el francés o el alemán. No hemos pretendido, concluye Gustavo, sin embargo, por nuestra parte, dinamitar esta masa viscosa que sirve de pedestal para servicios tan diversos. No pretendemos pulverizarla, disolverla o aniquilarla en todas sus partes. Tratamos de descomponerla o resolverla en sus elementos, unos auténticos, otros aparentes. Restituir cada uno de estos elementos a sus quicios propios. Pues lo que carece de todo valor fuera del etnológico es precisamente esa amalgama de cosas tan heterogéneas que, tras haber sido sacadas de quicio, parecen conducir por vías distintas a una entidad de nuevo cuño a la que todos llaman cultura. Yo creo que una de las tareas fundamentales en esta batalla de las culturas que estamos aquí planteándonos es precisamente devolver los elementos heterogéneos de esa masa amorfa en la que se ha convertido la cultura a sus quicios respectivos. Perfecto. Don Gustavo. Pues a ver, ¿qué quieres que diga yo? ¿Qué es la batalla de las ideas? Bueno, a ver, aquí en el programa está anunciado la batalla cultural. Luego aquí tú empiezas a hablar de la batalla de las ideas, no es lo mismo, pero bueno, se puede hacer ahí. Pero ahora hablaremos de la batalla cultural. Sí, bueno, no, vamos a ver. Como Fernando ha esbozado al leer muy bien. Tu padre, Gustavo, más que Fernando. Bueno, tú has sido el lector que le has puesto voz, lo has recreado. Hay que distinguir, cuando se habla de batalla de cultura, de batalla de ideas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de cultura? Y yo creo que la distinción muy sencilla, el que quiera saber más, yo lo dije esta mañana, ponen Pelayo diccionario y entonces tienen ahí todos los tipos de ideas sobre la cultura, toda la teoría de la cultura que les puede interesar estudiarlo. Pero la distinción que yo creo que habría que hacer aquí, porque es clave cuando se habla de batalla de las ideas o de la cultura y se utiliza en los contextos ideológicos políticos en los cuales, por ejemplo, si se pone en Google batalla cultural, uno de los primeros resultados que aparece es un informe del periódico Público, donde curiosamente se dice: la izquierda está muy preocupada porque la derecha está ganando la batalla cultural. Y entonces Pablo Iglesias, 2 o 3 o lo que sea, dice que la izquierda tiene que rearmarse en la batalla cultural. Una cosa, tienen que leerlo, es una cosa sorprendente las cosas que dicen ahí. Pero bien, entonces habría que distinguir, yo creo que dos cosas. Lo que es cultura como educación, como formación, que es en realidad pues eso, la cultura subjetiva del que estudia, del que tiene una, y lo que es la cultura como los contenidos de esa educación, la cultura entendida como adoctrinamiento, que normalmente está vinculado a instituciones. Tú has leído ahí, hablando de la Casa de la Cultura, ese es un ejemplo de lo que en la teoría de la cultura de Bueno es la cultura circunscrita. Como es muy difícil definir qué es cultura, dice, no, cultura es todo aquello que está recogido por una institución que dice es la Casa de la Cultura, o es el Ministerio de Cultura, o es la Concejalía de Cultura. Entonces es una cosa denotativa, cuáles son las competencias que esos señores se atribuyen. Claro, cuando se habla ya de las batallas de las ideas, que por ejemplo es una terminología muy utilizada, por ejemplo, en los entornos venezolanos del chavismo, pues ahí, ¿de qué se está hablando? Pues ahí se está hablando de ideologías, de sistemas ideológicos, políticos, culturales, que envuelven absolutamente pues toda la conformación que un grupo de poder determinado pretende implantar. Conviene advertir lo siguiente, que la cultura circunscrita
o sea, instituciones que lleven el nombre de cultura en su rótulo es relativamente reciente. De hecho, poco más de 100 años. En España yo me entretuve en buscar las primeras instituciones que introdujeron el rótulo cultura en su título, y la primera que me apareció, curiosamente, fue un ente que se llamaba Institución de Cultura, que era un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona en 1908. Hicieron un proyecto, el primer proyecto que hubo para la institución de cultura. ¿En qué consistía aquella cultura? ¿Por qué en el año 1908 deciden poner en marcha eso? Porque Madrid nos roba, los profesores de las escuelas es un desastre, lo que hay en la ciudad de Barcelona, y hay que hacer una institución de cultura que levante escuelas que dependan del ayuntamiento, pero que además solo estén atendidas por profesores que hablen en catalán, para evitar otras cuestiones. Eso se puso en marcha. Ilustres personajes del momento como don Marcelino Méndez Pelayo, pues les pareció muy bien, y solo hubo un autor importante que se opuso a ese presupuesto municipal de cultura y esa institución de cultura, que fue Unamuno. Unamuno se puso en contra, lo criticó fuertemente, hubo grandes debates, ahí está el germen de lo que fue todo la cristalización de movimientos secesionistas, etcétera, y aquello no llegó a más. Pues estaba todo previsto, o sea, había profesores, centros, como tenía que ser, los contenidos, pero la clave era que todos los profesores hablaran catalán. Era un modo ya de segregar a todos los demás. Eso no llegó a cuajar, porque el gobernador civil del momento lo prohibió y se acabó. O sea, en el año 8 eso quedó en barbecho. Quienes tengan interés por este proyecto catalán y vean cómo ya estaba ahí perfectamente planificado, por elementos tradicionalistas, cercanos al carlismo, nombres ilustres, los concejales que votaron a favor y en contra y todo eso, eso salió publicado. Lo tenemos recogido en filosofía.org, una página proyecto Filosofía en Español, y entonces ahí buscan ahí cultura circunscrita y tienen todos los documentos y una cronología de cómo se produjo ese primer ejemplo, aunque eso fue en el año 8, pero cultura inmediatamente se introdujo institucionalmente. Y para terminar esta primera intervención, puestos a hablar de batalla de culturas, pues cuando la cultura, como se veía se convierte en una idea metafísica de cultura, en una idea sustancialista, una cultura que no se sabe muy bien lo que es, pero que está asociada inmediatamente a un pueblo, a una clase social, la cultura proletaria o la cultura catalana, eso empieza muy rápidamente a constituirse, que es lo que conforma el mito de la cultura, y que es el momento en el cual ya la educación tiene que transferir el espíritu del alma nacional, que sí, que eso es todo romanticismo, es toda la ideología germana, de Fichte, etcétera, aplicada a lo que es la cultura. Pues eso, cuando ya la batalla con el rótulo cultural empieza a funcionar, pues tiene que ver ya en dialéctica, en entornos de la Unión Soviética, y cuando se pone en marcha los intelectuales en defensa de la cultura, que eso empezó en un congreso en los años 30 y que el segundo congreso luego se produjo en Valencia en plena guerra civil. Y entonces ahí eran los intelectuales en defensa de la cultura. ¿Y a qué se llamaba cultura? Pues ahí era un batiburrillo que venía pues de la cultura proletaria, que se había pues intentado, bueno, que se había diseñado en los primeros años de la Revolución, y la proletkult, todas estas historias, ¿no? Y entonces ahí la cultura sí que se convirtió en
en un rótulo ideológico asumido frente en plena secularización a la gracia, frente a las ideologías del enemigo que no estaban en esas vanguardias de toda la cultura y que vienen por ahí. Claro, curiosamente, este mecanismo se reprodujo después de la Guerra Mundial, cuando desde el otro bando, desde los Estados Unidos del norte de América, ponen en marcha el Congreso por la Libertad de la Cultura. ¿Por qué? Pues porque la teoría era, esa cultura que patrocina el Partido Comunista en la Unión Soviética y que es el ideal de la formación y de la educación del hombre nuevo y todas estas cosas, en realidad es una cultura administrada como una papilla por el Estado. Y entonces lo que hay que lograr es que en el mundo libre haya libertad de la cultura. El Congreso por la Libertad de la Cultura, desde que hizo su primera reunión en Berlín en el año 50, ocultando que quienes aquello lo estaban moviendo eran norteamericanos, y la CIA en particular, como la CIA no tiene nada de malo, que decir, era la ONG organizada por los Estados Unidos para gestionar aquel asunto. Pero no querían que se supiera, es decir, quienes fueron invitados al Congreso de Berlín, se suponía que aquello lo financiaban empresarios europeos para intentar levantar el ánimo pues, después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial y para favorecer la creación de una cultura libre y no una cultura administrada por el partido o por el Estado. Claro, cuando en el año 68 una revista norteamericana dependiente de la Iglesia Católica denunció lo que, por otra parte, en la literatura comunista se venía diciendo desde el principio, que aquello era un invento de Estados Unidos, y esa revista católica norteamericana desveló los documentos que asociaban el Congreso de la Libertad por la Cultura a fondos de la CIA, pues los hipócritas que en España cobraban del Congreso por la Libertad de la Cultura para adoctrinar en esa cultura, es decir, Aranguren, Julián Marías, es decir, que todos los que estaban en la Ferrater Mora, todos los que estaban en la nómina, ¿no? Es decir, para eso el libro de Iván Vélez, Nuestro hombre en la CIA, ahí están todos los nombres y los dineritos, gente muy conocida por todos los lados. Es decir, que muy interesante, por otra parte, para ver la realidad de las cosas. Lo demás sí que sería estar en la ingenuidad. Pero bueno, cuando esos hipócritas en el 68 se dice que eso lo financiaba la CIA, dicen, pero hombre, escriben una carta pidiendo explicaciones a Josselson y a Pierre Emmanuel en París, a que digan, pero hemos leído que dice esto seguramente que no puede ser. Entonces, no, esto son burdas maniobras. El Congreso desapareció, le cambiaron de nombre, en lugar de cobrar de la CIA, pasaron a cobrar de la Fundación Rockefeller y se acabó. Y eso siguió un montón de años. Pero claro, fíjense qué curioso. Les voy a poner un ejemplo que estudié hace poco, que lo pueden encontrar en filosofía.org, si buscan ahí, buscan en Chile. En Chile, bueno, que lo miré, como en Chile están ahora entretenidos con proyectos de constitución. Entonces, fíjense, el Congreso por la Libertad de la Cultura hace su primera reunión en el 50 en Berlín, sin voluntad de institucionalizarse. Hicieron un manifiesto de los hombres libres, pero luego dijeron, coño, esto funciona. Y entonces, al cabo de un año y medio, ya tenían una sede en París. Fueron muy hábiles porque alquilaron un edificio en París que daba a 2 calles y entonces crearon un montón de instituciones distintas, se establecieron en 30 países, publicaron revistas en montones de lenguas, pero el mismo edificio, como tenía entradas por 2 calles, algunas cosas las ponían la dirección de una calle y otras de otra. Entonces yo estuve investigando eso un tiempo hasta que me dio por entrar en Google Maps y dije, coño, pero sí es lo mismo. Que sí, que esas cosas si no te fijas, ¿no? Bueno, pues esta gente deciden en el año 53, para presentarse en París, hacer un gran congreso que duró un mes, que se llamaba Homenaje al siglo XX.
el arte en el siglo XX, y era presentar en 1953 pues la maravilla de la cultura del siglo XX. Claro, un siglo que en 1953 llevaba 2 guerras mundiales con varias docenas de millones de muertos. No, pelillos a la mar. Eso ahora ya era un homenaje a la cultura y a la humanidad, donde procuraron llevar a todos los artistas que hubiera del momento, y si habían sido antiguamente nazis desnazificados, mejor, porque los que no se habían desnazificado, muchos los había absorbido la Unión Soviética. Y entonces hicieron aquel congreso en el ABC. Es sorprendente, año 53, o sea, todavía estaba la cartilla de racionamiento cuando se convoca. Era un mes que costaba un dineral, pero que pretendían que había público en España que podría ir, y seguramente algunos fueron, si no, no lo hubieran anunciado. Y bueno, pues respuesta a esa presentación del Congreso, en Chile, 3 meses después, organizan también un Congreso continental de la cultura, y lo organiza Pablo Neruda, o sea, lo organiza el Partido Comunista de Chile, y ahí se pelean los dos por Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que había sido premio Nobel chilena, en premio Nobel en el 45 precisamente, en el año final de la guerra, que estaba felizmente viviendo en Nueva York con una amiguita que tenía de 20 años, pues la invitan a participar en ese Congreso Continental de la Cultura. Y ella, pues, confundida por la cultura, dijo, pues sí. Claro, inmediatamente reaccionó el Congreso por la letra de la cultura, y se fue Gorkin, antiguo anarquista en la guerra de España, luego 7 años a sueldo de la Cominter, al sueldo de Moscú, luego el resto de su vida hasta que se jubiló a sueldo de la CIA, pues se fue inmediatamente a Chile, y entonces organizaron el Comité Chileno del Congreso por la Letra de la Cultura para oponerse a esto, y también, por supuesto, atrayendo a Gabriela Mistral. O sea, a Gabriela Mistral se la pelearon, eso sí que fue una batalla por la cultura, o sea, por la poesía de Gabriela Mistral. La mujer se murió en el 57. Bueno, pues eso sí que son batallas, pero que se han ido produciendo continuamente. Y donde lo sorprendente es el artículo ese de Público, es decir, que evidentemente que no me creo lo que dice, pero sí que es un alegato para los suyos, para decir, no, y bueno, mencionan a Vox continuamente, es decir, Vox está ganando la batalla de la cultura, porque la extrema derecha está poniendo sobre el tapete ideas, conceptos, asuntos que se están discutiendo, y está argumentando lo mejor. Y entonces tenemos que rearmarnos por aquí. Claro, la verdad es que es bien sencillo enfrentarse a la basura ideológica que quiere adoctrinar y dar como una papilla pues el globalismo, los ideólogos, que yo creo que muchos de esos ideólogos en su intimidad se deben estar muriendo de risa. Yo me imagino unos sociólogos cachondos que dicen, pues a ver cómo vamos a hacer experimentos sociológicos aquí para ver qué pasa y ver cómo funciona la ingeniería social, etcétera, etcétera. Es decir, pues un poco, si no lo han visto, les recomiendo los vídeos últimos de Bukele, el presidente de El Salvador, contra las ONGs. Eso es una cosa perfecta, es decir, no, mira, las ONGs están viviendo de los muertos en El Salvador porque les viene muy bien para hacer tesis doctorales y estudios sobre la violencia en El Salvador, pero no arreglan nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Coger a 45.000 maras en El Salvador, meterlas en la cárcel y que se haya bajado a 0 el número de asesinatos que se estaban cometiendo. Claro, el asunto de la cultura en este contexto, tal como se entiende, entonces esa batalla es a ver quién tiene más poder para un mayor atontamiento y entontecimiento, basado fundamentalmente además en el complemento de la educación que ya se da por supuesto que es inexistente. Es decir, y que la voluntad general es lograr un entontecimiento sistemático de los estudiantes y de la población. Porque no interesa a consumidores que estén bien formados, interesa semianalfabetos que por supuesto, las habilidades
humanas las tenemos todos y el teléfono móvil se aprende a manejar perfectamente sin que tengan que decirte ninguna competencia de primaria, de secundaria o de terciaria y sin que nadie tenga que enseñarte. Eso se aprende desde rápido. Y entonces, sabiendo manejar el móvil, ¿para qué tienes que saber más cosas si ya puedes ser feliz, ya puedes pagar, ya te pueden sacar los pocos euros que tengas en lo que sea, pues incitándote a que compres Bitcoin o a que te suscribas a Netflix o a que te hagas un adicto a la pornografía o a lo que sea. Pues para eso no hace falta mayor crítica ni mayor formación. En fin, mucha gente se indigna, es que el bachillerato, la educación... No, pues es que no hace falta. Si para lograr lo que se quiere de unos consumidores imbéciles, pues basta con lo que están haciendo. Y lo grave es que con la complicidad de pedagogos, de profesores, de todo lo que sea. Eso es otra historia. Entonces, efectivamente, el asunto de la batalla, hay que delimitar entonces de qué estamos hablando. Bueno, Rafa, perdóname, quería hacer unas cuantas apostillas al discurso de Gustavo. Bueno, todo lo que nos ha dicho Gustavo, en definitiva, apunta a y demuestra que cualquier tentativa de intervención de los poderes públicos en la cultura significa tentativa de adoctrinamiento, tentativa de instrucción, tentativa de consigna, tentativa de lavado de cerebro. Yo puedo aportar, bueno, por una parte yo puedo dar fe personal, testimonio personal de que todo eso que has contado de Julián Marías, de la isla Entralgo, de Dionisio Ridruejo, de todos aquellos intelectuales, yo lo viví. Claro. Yo estuve a punto, en fin, por una serie de contactos personales y de mis actividades antifranquistas de la época, a punto de caer también en esa red del Congreso por la Libertad de la Cultura. Me salvé por los pelos. Bueno, perdona, que te hago una propaganda. Busquen en Filosofía Or Fernando Sánchez Dragó y verán el informe de la policía tan divertido que contaban del joven Sánchez Dragó cuando estaban precisamente investigando las relaciones con unas instituciones y con otras, ¿no? Eso es... Yo en aquellos años, por ejemplo, tuve bastantes contactos con la Embajada de Cuba, tanto en Madrid como en Roma. Todos los contactos que yo mantuve, que eran contactos de índole política, de índole izquierdista, de índole antifranquista, etcétera, etcétera, todos los contactos que tuve con la Embajada de Cuba en dos ciudades diferentes, luego se descubrió que esas personas con las cuales yo estuve en contacto eran agentes de la CIA, todos, y a menudo incluso soplones de la Brigada Político-Social. Bueno, yo tengo una anécdota, Gustavo, una anécdota personal, mínima y tal, pero muy significativa. Yo, después del exilio, llego a España y empiezo a trabajar en Televisión Española con un programa de libros que se llamaba Encuentros con las Letras y que los más viejos, que aquí no los hay, recordarán. Luego terminó ese programa y entonces yo empecé, ese era un programa colectivo, lo hacíamos varias personas diferentes, y entonces después de ese programa yo pasé a ser director de otro programa de libros que se llamaba Biblioteca Nacional, ya solo yo, sin más gente. Ese programa que se emitía en la 1 a la 1:30 de la tarde, con lo cual tenía muchísima audiencia, no había entonces televisiones privadas, se llamaba Biblioteca Nacional, que por cierto hubo un comentario de un notorio crítico literario catalán que se escandalizó porque yo llamara a ese programa Biblioteca Nacional, diciendo que era sospechoso de fascismo y todas estas cosas. Pero bueno, el caso es que después de aproximadamente 2 años y medio en lo que ese programa, irreprochable, tengo que decir, desde el punto de vista ideológico incluso, abierto absolutamente con ecuanimidad a todo el mundo, me llamó el director de Televisión Española, que por otra parte era una persona simpática, agradable, relativamente culta, etcétera, y literalmente, esto es una cita literal, entrecomillada, me dijo: Fernando, tu programa Biblioteca Nacional se acaba, acaban de llegar los socialistas al poder, 2 meses antes, se acaba porque en televisión no queremos cultura. Queremos a Paco Martínez Soria. Y efectivamente, empezaron a poner a la hora de mi programa una serie de películas de Paco Martínez Soria, contra la cual yo no tenía nada, por supuesto, ¿no? Bueno, allí estaba en germen lo que ha sucedido después. Estaba en germen lo que ahora llamamos telebasura. Esa abominación, esa ignominia, ese vómito constante que las televisiones españolas arrojan sobre sus súbditos, ¿no?
Entonces, yo recuerdo el escándalo que suscitó, en fin, en mí y entre mis amigos de entonces cuando empezaron a aparecer los ministerios de cultura. Los ministerios de cultura no existían, son relativamente recientes. No tiene por qué haber un ministerio de cultura. Un ministerio de cultura es un delirio puro. Un ministerio de cultura siempre va a conducir al dirigismo, inevitablemente. Yo antes mencionaba a Eliot, la diferencia que establecía Eliot entre civilización y cultura. Eliot decía, civilización es lo que no crece. Efectivamente, un coche, un rascacielos, una autopista no crecen, se quedan ahí estáticas, y cultura es lo que crece. Y efectivamente, la cultura no en el sentido, porque la cultura tiene dos grandes sentidos, uno lo ha señalado Gustavo, que es instrucción, que es educación, que es acumulación de datos, que es erudición en definitiva. Eso es lo que Benet llamaba cultura de la cultura. En realidad no es cultura. La cultura de verdad es Velázquez, es Epicuro, es Gustavo Bueno Padre, incluso el hijo también, etcétera, etcétera. Es decir, y esa cultura, lo que llamamos clásicos, en definitiva, es algo que crece. Efectivamente, es una semilla. Y lo que llamamos un clásico es un libro... el lector no lee a los clásicos, es el clásico el que lee a los lectores, y por eso el clásico sobrevive y existe siempre, porque cada lector encuentra cosas distintas y nuevas cuando lee un clásico. Bueno, pues entonces yo, desde luego, si yo fuera rey, o si yo fuera jefe del gobierno, líbreme Dios de esa tentación, por supuesto, lo primero que haría sería suprimir los ministerios de cultura. Ven ustedes cómo es complicado barajarlos, pero es que son tan buenos que cómo los vamos a cortar, ¿no? Porque lo que somos es malos malísimos. No, son muy buenos y además son muy amenos los dos. ¿Cómo se corta eso? No, pero al final si no nos perdemos. El enemigo de la cultura, el principal enemigo de la cultura hoy, en el tiempo que vivimos, creo que estaremos de acuerdo que es el globalismo. En nuestro caso, traducido todavía más en el europapanatismo y el cosmopaletismo. ¿Ese enemigo cómo se combate, Fernando? Bueno, vamos a ver, mira, siempre, es decir, el hombre es un ser bipolar. El hombre puede ser a la vez incluso extravertido e introvertido, el hombre puede ser un poquito de derechas, un poquito de izquierdas, el hombre es religioso y al mismo tiempo es ateo, el hombre puede ser monárquico y republicano, más o menos al mismo tiempo. Entonces todos somos un poco bipolares. Entonces yo creo que, en fin, en la conciencia humana, en el alma humana, en el espíritu humano, llámalo como quieras, alienta por una parte una fuerza centrípeta y por otra una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga conduce constantemente a los poderosos, sobre todo, a intentar que sus ideas, sus mecanismos, sus estructuras, sus sistemas de gobierno se extiendan a la humanidad completa. Y al mismo tiempo luego existe la reacción soberana, la reacción del pueblo llano, la reacción de los que beben el buen vino reclamaba Berceo para su juglaría, ¿no? Que es la fuerza de lo centrípeto, es decir, del individuo, del nos de te ipsum, de eso que llamamos, se habla de naciones. Bueno, vamos a ver, es que hay nación, hay patria, hay terruño, hay patria chica, hay lo que en latín se llamaba genius loci. Entonces llega un momento que esa fuerza centrípeta que todos llevamos dentro nos obliga a luchar contra la fuerza centrífuga de la globalización, donde nos perdemos y en cambio nos reencontramos en el genius loci, que es la suma de los usos y costumbres en definitiva de una determinada comunidad que puede ser más o menos vasta. Entonces, bueno, yo creo que en estos momentos yo creo que la gente está recuperando el sentido común. Es decir, el identitarismo, que es la fuerza que se opone, y eso se está poniendo de manifiesto en el crecimiento de esos partidos mal llamados de extrema derecha, que ni son extremos ni son de derecha, que son simplemente partidos de sentido común. Bueno, yo creo que está creciendo en todo el mundo. Acabamos de tener un ejemplo recientísimo en el referéndum en Chile, que ha rechazado esa delirante constitución en la cual llaman a las mujeres, por ejemplo, personas gestantes. Y a los animales seres sintientes, y todo así, ¿no? Entonces, bueno, en Italia va a haber elecciones a finales de mes, donde parece que también Giorgia Meloni, en fin, puede convertirse incluso en jefe del gobierno, lo cual va a ser, pues hombre, un torpedo metido en la línea de flotación de la Unión Europea, porque además la Unión Europea y Estados Unidos y los socialdemócratas estadounidenses, lo que esgrimen, es uno de sus líneas de fuerza, de sus caballos de batalla, es esa abominación a la que llaman multiculturalismo, que se opone
frontalmente, es decir, en nombre del multiculturalismo, todas las culturas son destruidas, todas. La musulmana, la cristiana, la romana, la helénica, todas. Y se forma una especie de chapapote, de engrudo, de gazpachito, en la cual ya no existe absolutamente ninguna cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que desterrar es esta idea del multiculturalismo, precisamente en defensa de las culturas de verdad, las culturas que crecen, no las culturas que son mera civilización y que por lo tanto, bueno, pues en fin, ahí van a seguir. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues hombre, Rafa, yo soy, mira, Humberto Eco hace ya muchos años establecía una distinción, volvemos a la bipolaridad de los seres humanos entre los apocalípticos y los integrados. Todos somos a la vez un poco apocalípticos y un poco integrados. Yo confieso que yo soy sumamente apocalíptico y cada vez más, fruto sin duda también de la edad, porque la edad te vuelve misántropo. Vas descubriendo que efectivamente los seres humanos son inicialmente en la naturaleza animales depredadores y que tienden siempre, bueno, pues a hacer cosas, en fin, que no están demasiado bien hechas. Entonces yo, que soy un apocalíptico, yo ante este espectáculo que nos ofrece la globalización, tiendo a pensar, bueno, algo que seguramente os va a estremecer. Yo también soy muy exagerado, no me hagáis mucho caso, pero yo creo que estamos no en el apocalipsis, sino en el post-apocalipsis. Y la gente no se ha dado cuenta, porque la gente influida por la idea de la batalla de Armagedón, en la que el bien y el mal se enfrentan, sacan sus espadas, al final vence el bien y los seres humanos acaban sentados a la diestra de Dios Padre, creen que el apocalipsis es un telón que cae. No, el apocalipsis no es un telón que cae. El apocalipsis es un proceso de la segunda ley de la termodinámica, de la entropía. Algo que, en mi opinión, se pone en marcha en lo relativo a la humanidad, y no sé lo que Gustavo Bueno pensará de esta barbaridad que yo voy a decir, que el mundo está en continuo proceso de necrosis, de segunda ley de la termodinámica, aproximadamente desde los siglos V y VI antes de Cristo, que son los siglos en Oriente y en Occidente, los siglos del pensamiento presocrático, los siglos de los órficos, los siglos de, en fin, de los grandes filósofos helénicos, los siglos de Buda en la India y el Nepal, de Zoroastro o Zaratustra en Irán, de Lao Tse y Confucio en China, etcétera, etcétera. Y desde entonces, en lo relativo a valores morales, a valores culturales, a valores espirituales, estamos en continuo retroceso, y ahora estamos llegando ya a un punto prácticamente, bueno, de postapocalipsis, que yo no veo cómo podemos salir de esta. ¿Cómo se lucha contra la globalización? Tentativas de globalización ha habido muchas en la historia de la humanidad. La paz, que era la paz romana. La paz romana era una tentativa de globalización. El enfrentamiento entre Cartago y Roma, las guerras púnicas, lo era también por ambas partes. El Sacro Imperio Romano Germánico, la égira de cuando Mahoma, con unos cuantos secuaces, emprende la fuga desde la Meca a Medina. Todo eso eran tentativas de globalización, y bien que lo estamos viendo en lo relativo al Islam, por ejemplo. La Revolución Francesa fue otra tentativa de globalización. Las ideas de la Revolución Francesa iban transportadas por los ejércitos de Napoleón, que estuvo a punto de dominar el mundo entero, como siglos después estuvieron a punto de dominar el mundo entero los nazis o los comunistas, ¿no? Entonces, el problema es todas esas tentativas de globalización fracasaron siempre porque topaban con el sentido común, topaban con el identitarismo. Al fin y al cabo, casi el clicio de la sabiduría griega es el famoso noscete ipsum, conócete a ti mismo, y a partir del momento en que te conozcas a ti mismo, sabrás lo que verdaderamente es la libertad y la responsabilidad. Entonces, la globalización era impensable porque, la distancia geográfica, las separaciones entre los continentes, las distintas tradiciones culturales, la impedían, no era viable, ¿no? En cambio, ahora es viable. Y es viable desde hace aproximadamente 20 o 30 años. Es viable porque existe Internet. Internet es mi mayor enemigo. Yo estoy en permanente rebelión contra Internet. La odio, me descompone, no la puedo soportar. Evidentemente tengo que recurrir también a ella, claro. Entonces, Internet hace posible que la globalización efectivamente no fracase, sino que triunfe, se lleve a cabo. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, puesto a exagerar, yo diría, la única posibilidad de vencer a la globalización es prohibir Internet. Como eso no va a suceder, pues hombre, soy muy pesimista, Rafa. Bueno, yo ahí bien matizo una cuestión terminológica. Para poder hablar de globalización referido al globo,
no podemos hacerlo en la antigüedad porque no había la idea de globo. Es decir, sí que había en la antigüedad una voluntad hegemónica de imponer un imperio, de imponer una religión, lo que fuera. Pero precisamente la globalización empieza, y se están cumpliendo en estos días, el canon, los 500 la primera años, vuelta al mundo, la circunnavegación de la Tierra. Es decir, globo, ¿no? la primera globalización se hizo de la mano de España, cuando se pudo confirmar que efectivamente el globo existía como tal. Fijaros que Felipe II dice, en mis dominios no se pone el sol. Claro. Eso es globalización pura. Entonces esa es la primera globalización. Entonces ahí luego, a quienes quieran afinar las ideas, les sugiero que busquen globalización, mundialización, para ver matices que se pueden hacer entre estas cosas, pero que eso ya se lo estudian ustedes. Hablamos más de globalismo. Claro, bueno, pero el concepto de globalismo yo sé que es espúreo. Es un concepto también porque aquí estamos mezclando en esta conversación dos cosas, cultura y todo se empieza por las ideas. Entonces, vamos a volver un poco a las ideas. Es decir, hay paraideas, hay pseudoideas, hay ideas, hay que hilar fino. Es decir, no es lo mismo un concepto que una idea, que una teoría o que una doctrina. Son momentos sucesivos de enmarañamiento y de complejización. Y entonces, muchas veces cuando se habla de las ideas habría que decir de qué ideas y vamos a ver de qué estamos hablando. Claro. ¿No? Y entonces, y cuando se habla de globalización también se está utilizando un concepto muy difuso, muy ideológico, y además que tiene más que ver con la voluntad de algunos agentes que tienen capacidad para ello de influir y de inducir a sus huestes esa doctrina esa papilla con la que quieren alimentar, ¿no? Y entonces la actitud no puede ser la de ser víctimas, que estamos inertes ante voluntad de adoctrinamiento o de atontamiento. No. Es decir, eso es una posición muy cómoda. Por ejemplo, una cosa que aconsejo hacer es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues ¿qué hacer? Por ejemplo, lo que yo hago. Yo cuando pones la televisión y ves en cualquier canal que ponen contenidos subvencionados, que ponen un recuadro que pone cultura europea, pues yo lo apago, porque automáticamente sabes que eso es un subproducto financiado por alguien que les ha dicho ponga cultura europea. Fíjense, igual no se han fijado, pero es un mantra que además, menudo flaco favor que le hacen a la tal cultura europea, porque te ponen una basura de programa, de serie, de película, de documental, y todo te lo meten en un ecléctico cajón desastre de cultura europea. El imbécil que hace eso se cree que ya es superior. Es decir, el guionista, el director, el otro, dice, no, yo estoy formando parte de la cultura europea. Bueno, y luego, el estado de gracia, que decía tu padre. La gracia, claro. Y como luego ahí te meten pues todo el conjunto de contenidos, pues Velázquez, Goya y yo, pues hemos hecho, y estas cosas, ¿no? Y entonces el modo de enfrentar, qué hacer se puede hacer a una escala individual, a una escala de instrucción personal que es necesario fundamentalmente que en los días que corren, y máxime, que decir, en esta universidad de verano, en este contexto donde el primer día se dice que se quiere formar a élites a los que van a dirigir el futuro y tal, pues lo que tienen que hacer ustedes es armarse doctrinalmente de conceptos y de ideas rigurosamente establecidas y que no es gratuito. Hay que estudiar, hay que saber lo que se dice, hay que leer historia, hay que leer filosofía, hay que leer discusiones, que no puede, y entonces el sistema Internet, se ha confabulado para que prácticamente hoy día nadie tenga tiempo para leer ni para estudiar, porque bastante tiene con contestar a los tweets de sus colegas que les van haciendo un sombreado de lo que hacen todo el día, y dices, pues, ahora salgo de casa, ahora estoy en el bar, y eso se lo retuiteas a todos y tú a los mismos, y entonces el personal tiene una apariencia de estar haciendo muchas cosas y está perdiendo el tiempo de la manera más grande. Hay que dejar, liberarse de ver
de estar enganchado a series. A mí me sorprende cómo algunos comunicadores importantes, pues, salvo que les pague mucho Movistar o Telefónica, te reconocen que han estado viendo toda esa serie de Netflix seguida, 10 capítulos seguidos, y joder, pues qué tristeza de vida o qué rollo. Quiere decir que hay muchas cosas que hacer. Y entonces, ustedes, si efectivamente tienen interés en asumir responsabilidades en la cosa pública, pues su obligación es estudiar y formarse y leer, por ejemplo, esos textos sobre la cultura que ha mencionado Fernando, y así sucesivamente. Y con eso no se estará en condiciones de nada, simplemente de tener un mínimo para que no te engañen, para poder enfrentarte a la basura que nos invade continuamente y poder distinguir, pues, lo que es ideología, lo que es propaganda, lo que es basura que nos mete, lo que es adoctrinamiento, estas cosas. Simplemente es así de sencillo. Bueno, ya me han avisado. Yo cuando hacía programas de televisión lanzaba a pantalla abierta, desde el mismo estudio de televisión en el que estaba realizando ese programa, un eslogan que era apague y lea. Que es lo que nos está diciendo Gustavo. Y cuando me venían con la pepla, con la vaina esta de las audiencias, que a mí me importaban un bledo, yo siempre le decía a los directivos de televisión, no, si lo que yo quiero es alcanzar la audiencia cero, porque eso significará, en la medida en que yo hablo con escritores y estoy evidentemente apoyando que se lean los libros de estos escritores, ese día habré conseguido el propósito de mi programa, y es que la gente lea y no vea el programa de televisión. Porque es que esa es otra. Nos sustituyen la cultura con la cultura de la cultura. O sea, yo, por ejemplo, todos los escritores, yo ya me niego a presentar mis libros cuando saco alguno, porque la gente cree que cuando asiste a la presentación de un libro o cuando lee una entrevista en la prensa o un reportaje sobre ese libro, ya ha leído el libro. Y es mentira, no lo ha leído. La única forma de leer un libro es leerlo de arriba a abajo, desde la primera línea hasta la última línea. Pero ojito también, porque os acaba de decir Gustavo, leed todos estos filósofos, en fin. Pero es que hay un montón de supuestos filósofos más o menos agraciados que están apoyando la globalización. Totalmente. Yo tengo mis monstruos, mis bestias negras en los grandes pensadores de la época contemporánea, empezando por Keynes. En estos momentos prácticamente todos los partidos, al menos del mundo occidental, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea por supuesto en España, y esto vale lo mismo para el PP que para el PSOE, son socialdemócratas. La idea de Keynes es el estado de la irresponsabilidad, la idea de que la economía pública puede resolver los problemas de la economía privada, cuando no solo no los resuelve, sino que generalmente los agrava, porque lo privado funciona mejor, es más rápido y es más barato que lo público. Bueno, otra bestia negra que tengo es Popper, y el famoso concepto de sociedad abierta. ¿Pero qué diablo sociedad abierta? No, las sociedades tienen que estar reguladas, tienen que estar uniformizadas por algo que está desapareciendo, que son las fronteras. Tenemos que recuperar la idea de fronteras. La idea de fronteras no es una idea agresiva, es algo que existe para ordenar una determinada comunidad histórica, nacional, cultural, llamadla como queráis. Fijaros que tú me preguntabas hace un momento, Rafa, ¿qué podemos hacer para luchar contra la globalización? Por lo pronto, recuperar las fronteras. ¿Os imagináis una casa donde no haya tabiques? Los tabiques ordenan la casa. Hay un dormitorio, hay una cocina, hay un comedor, hay un salón. Determinados miembros de la familia, de los vecinos de esta casa, pueden entrar o no entrar según el horario, etcétera, en unas habitaciones u otras. Eliminar las fronteras es delirante. Luego, el mundo en el que estamos viviendo, lo que ha permitido a los seres humanos erguirnos desde la condición de simios y tratarnos de una manera afable, de una manera civilizada, de una manera cooperante, si queréis, es dos grandes conceptos, la propiedad privada y el dinero. Sin propiedad privada y sin dinero, las relaciones entre los seres humanos se convierten en pura agresividad, en un desorden generalizado, en un caos generalizado, en entropía, una vez más. Entonces, ¿qué es lo que intenta la globalización? Eliminar las fronteras, eliminar el dinero. Está desapareciendo el dinero en metálico. Yo, por ejemplo, yo no utilizo jamás una tarjeta de crédito. Yo no he utilizado jamás un cajero automático, miento. Lo utilicé una vez y se chupó la tarjeta. con gran júbilo por mi parte, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, fronteras, propiedad privada, dinero y el idioma. Todos sabemos que el mecanismo habitual de los sistemas totalitarios para imponernos sus
creencias, sus doctrinas, es la manipulación del idioma. Y ahora es el famoso lenguaje inclusivo, la corrección política, todas estas cosas, estamos en plena manipulación del idioma. Entonces, bueno, hay que recuperar la gramática, hay que recuperar la morfología, hay que recuperar el léxico, hay que recuperar la sintaxis, hay que volver a elevar las fronteras y, por supuesto, hay que defender la posibilidad de pagar en metálico absolutamente todos los servicios que contratemos. Eso... Sentido común, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es puro sentido común, creo yo, y sin embargo seguramente muchísimas personas pensarán que lo que yo digo es un puro dislate, ¿no? Bueno, lamento comunicar a todos que se nos ha agotado el tiempo hace un rato, aunque en prerrogativa de presidente he alargado un poco el tema, pero... No me podéis sacar un sobrero. Ya. Me temo que bueno... Dos minutos por cabeza. Una cosita aún, fijaros, a propósito de lo que decía Gustavo, de que Internet nos quita tiempo para todo, y es verdad, ya nadie tiene tiempo para nada. En Estados Unidos, la industria editorial, que no bromea, porque estamos hablando, en fin, de una industria próspera, que tiene sus estudios minuciosos de marketing, etcétera, etcétera, ha calculado cuánto tiempo tarda la gente que utiliza Internet en clicar, en pasar de una noticia a otra, de un libro a otro. Bueno, esta noticia que yo doy es de hace varios años. Me imagino que ahora ese tiempo se habrá reducido todavía más. Pero hace 5 o 6 años era de 19 segundos. Señores míos, uno empieza a leer el Quijote, dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no había un hidalgo de los de Lanza, y saltas a la crítica de la razón pura, pongamos por caso, o a los diálogos de Platón, ¿no? Y por otra parte, también la industria editorial americana ha calculado que... dentro de un par de años, en Estados Unidos y también en España, por desgracia, y en el resto del mundo, habrá más escritores que lectores. Porque todo el mundo se cree, por culpa de Internet, autorizado a escribir. Porque efectivamente cualquiera puede escribir en Internet un libro. De hecho, ahora se ha inundado el mercado editorial de poetas, que son influencers, TikTok, patatín, patatán, etcétera, que de poetas no tienen absolutamente nada, pero que sin embargo es lo que lee la gente. La poesía que misteriosamente vendía 400 ejemplares en sus mejores momentos, ahora vende miles y miles y miles de ejemplares que les están engañando, porque lo que están comprando no es poesía. Qué elitista eres. Qué elitista. Claro, como ha ganado el premio Planeta y cosas así, que se presentaban 2.000 personas, ahora esos 2.000 pringaos que escribieron una novela la publican en Amazon y se la regalan a los vecinos, claro, y así, pero están encantados los bibliotecarios porque tienen más basura para catalogar y cosas así, que bueno, también mueve la economía, y así sucesivamente, pero es un desastre todo. Cortito y al pie, Gustavo. No, cortito y al pie, no. Efectivamente, leer no tiene sentido. Es decir, hay que leer, estudiar racionalmente. Yo ya les he dado las indicaciones esta mañana. Es decir, Pelayo diccionario. Cuando lo acaben, siguen ya con otras cosas. Nada más. Pues yo creo que ¿Me permites que lea un texto brevísimo en esta ocasión? Te lo permito todo, Es Fernando, del hombre que en sabes. 1922 describió exactamente lo que iba a suceder en el mundo y lo que está sucediendo. Oswald Spengler en La decadencia de Occidente. Publicó otro libro complementario, digamos, de La decadencia de Occidente, que se llama El hombre y la técnica, al cual pertenece este párrafo que responde un poco a lo que tú planteabas de qué podemos hacer y responde también a lo que es mi actitud ante este tipo de problemas a los 85 años, casi 86 de edad. Ese texto de... No presumas. Presumo de edad, hombre, por lo menos eso, ¿no? Spengler, en ese texto del hombre y la técnica, en la introducción decía lo siguiente: en vista de este destino, se está refiriendo a lo que describía en La decadencia de Occidente, solo hay una concepción del universo que sea digna de nosotros. La ya citada de Aquiles, cuando dice que mejor es una vida breve, llena de hazañas y de gloria, que una vida sin contenido. El peligro se ha hecho tan grande para cada individuo, cada clase, cada pueblo, que es deplorable el pretender engañarse. El tiempo no puede detenerse, no hay prudentes retornos, no hay cautelosas renuncias. Solo los soñadores creen en posibles salidas. El optimismo es cobardía. Hemos nacido en este tiempo y debemos recorrer violentamente el camino hasta el final. No hay otro. Es nuestro deber permanecer, sin esperanza, sin salvación, en el puesto ya perdido.
permanecer como aquel soldado romano cuyo esqueleto se ha encontrado delante de una puerta en Pompeya y que murió porque al estallar la erupción del Vesubio olvidáronse de licenciarlo. Eso es grandeza, eso es tener raza. Ese honroso final es lo único que no se le puede quitar al hombre. Creo que mejor colofón a la Universidad Internacional de Verano, imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y vamos a hacer también nuestra conclusión final y oficial de la jornada, emplazándoles a las 9:30. Las palabras finales nos las dirige Witold Deschibel, el director ejecutivo de New Direction, con la que concluimos estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. First of all, I'm happy to see that you are still alive. I know it was 2 very long days, so I will be very short. First of all, I hope that you learn a lot. We covered a lot of different topics: economy, politics, the constitution, foreign policies. And I hope that thanks to this summer university, now you have maybe better tools to understand what is happening, and then also to perform when you will have an active job in politics. But not only, we need people like you, not just only in politics, but also lawyers, doctors, in all sectors of the life. From my point of view, I learn a lot. Every time we go to a different country, we can see that conservatism has a different meaning. We have a solid background, we share common values, but in each country you will have different, let's say, issues. For instance, in Poland you will never discuss about NATO in this way as you did in Spain. But I think that's the beauty of New Direction, that we are trying to put all together all these conservative movement ideas and to make sure that stronger we can be, together we can be stronger. That's exactly what the left is doing. When you see what is happening in the parliament, the hard left and the left, they always vote together without any problems. While on the other side of the political spectrum, you will always find a small details. Oh no, I cannot vote with you today because you put something good on Russia or something bad on NATO. As I said, I'm very pleased to see that you are still here. Sometimes we organize some universities or conferences where people come for the first hour and then they go to enjoy the city. And I'm very happy to see that you stay until the end. So thank you very much for that, seriously. Then I would like to say thank you, of course, to Postmodernia, to Rafa, who is very busy, of course, after this very good panel, but thank you. To Juan, thank you very much for all the good job that you have done. I know it was not easy, it's never easy. It will be even more difficult next year, but at least we'll have something next year. Thank you also to Fernando. Thank you for your help. Should I say so? Thank you to you, I said. Thank you to also some people from Vox. Thank you for your support. I know that without you it wouldn't be possible. As you know, Vox is an official member of New Direction, so I'm very happy to see that we can also help you here in Spain. The good news is that now the day is over. You will have 2-3 hours to rest. The bad news is that we will see each other next year. Thank you very much. Goodbye.